Bueno, a mí me tocó la película El Resplandor. La primera escena que va a mostrar es esta. Es la escena donde muestran el hotel donde se queda la familia de Jack. Contextualizando, Jack es el esposo, Wendy es la esposa y Andy es el hijo de ellos. Hotel se supone que está embrujado. Entonces lo que hace es causar alucinaciones a Jack y a Andy. Entonces Jack empieza a tener esas alucinaciones y empieza a querer matar a Andy. Entonces, bueno, ya hablando de la composición, se nota la profundidad, eso es lo que se quería lograr. La superposición de elementos, en este caso la mesa y Jack están superponiendo a todo el fondo, que es este. Em, la iluminación es muy apagada, muy tenue. Normalmente en toda la película es así, porque lo que quieren o sea, lo que quieren lograr es eso, que sea de suspenso. Hay una repetición secuencial de los elementos, por ejemplo en el techo, o por ejemplo en este caso de las escaleras y supuestamente los balcones. Hay un contraste de figuras. Aquí es muy geométrico cuadricular y aquí es muy geométrico circular. Eh, Hay un equilibrio entre la parte izquierda y derecha. Si se dan cuenta, lo que hay para allá es lo mismo que hay para acá. Exactamente lo mismo. Hay un reflejo de luces. Estas luces se reflejan en el piso, que en este caso son estas. Y el enfoque se da hacia Jack. En la cámara empieza a crecer, a crecer, a crecer hasta que se enfoca solamente en Jack. La segunda escena es donde Wendy está huyendo de Jack. Este es uno de los pasillos del hotel embrujado. Entonces, ya hablando de la composición, pues lo que se quería lograr es que la iluminación solo esté en este punto y que esto se vea por la sombra de esta misma luz. La forma de las figuras, o sea, lo que se quería era que la forma de las figuras se viera por medio de las sombras que genera esta luz. Hay una profundidad y unos puntos de fuga. Ese es el eje visual. En este caso el punto sí es central y todo se dirige hacia ella, hacia el fondo. Eh, También como anteriormente, lo que hace la imagen o la película, la escena más que todo, es empezar a enfocarse en ella, en ella, en ella, entonces lo que empieza a crecer mientras ella va corriendo por todo el pasillo. La tercera escena es el baño. Se supone que este es Jack y este es un camarero, pero en verdad es una alucinación de Jack. Entonces, este baño, ya hablando compositivamente, hay una secuencia de elementos en este caso y en este caso. Se repiten prácticamente y hace una secuencia. Hay una alta iluminación. También hay un contraste entre el color rojo y el color blanco que está en los pisos y en el techo y en algunos elementos de este. El eje visual se encuentra entre ellos dos. Prácticamente hay un orden, se ve un espacio muy ordenado y el peso recae en ellos dos. ¿Por qué los hice en negro? Por lo mismo, porque ellos son el foco visual, entonces lo que hace es que ellos resalten y eso es lo que querían generar en la composición. Em, esta secuencia podría contar también como una juxtaposición y también hay una profundidad, por lo que todo también genera hacia allá, hacia el punto medio que son ellos. La cuarta escena es otro baño. En este, detrás de la cortina se encuentra una mujer, pero también cuenta como una alucinación de Jack. Aquí se encuentra una secuencia en los colores, entre el verde, el amarillo y el blanco. En ningún punto el blanco se conecta con el verde. Eso genera un orden de color
También hay una profundidad donde el recuadro de la mitad, o sea, este es del foco visual. También es central en este caso. Hay más peso a este lado, ya que hay más cosas, por lo tanto no hay un equilibrio de elementos. Y los colores generan una calidez, algo muy tranquilo, pero en realidad la música genera tensión, miedo. En esta escena, la quinta, está Andy sentado en uno de los pasillos. Hablando compositivamente, pues se dan cuenta que obviamente el piso, en este caso es un tapete, tiene una secuencia, o sea, una repetición de figuras, ¿sí? Posee una profundidad ya que todo se va hacia el centro, absolutamente todo se va hacia allá al centro. Hay un contraste de figuras por los círculos del techo y del piso con las figuras cuadradas. El eje visual obviamente es la puerta del fondo, pero sin embargo también, o sea, en ese momento hay dos ejes visuales, porque puedes, o sea, la puerta del centro y el niño, ¿sí? Se ve un lugar espacioso ya que las paredes son blancas y lo que hace el blanco es generar sí, espacio. Em, Da sensación de intriga, es una composición muy equilibrada. Lo mismo, prácticamente lo mismo que hay aquí está a este lado, ¿sí? Exceptuando esto. Pero de resto es lo mismo. Em, la sexta escena él es un camarero, también es una alucinación de Jack. En este caso el camarero es el punto central, el cual recae todo el peso en él. eh, Genera un desenfoque en la parte de atrás, pero pues obviamente no va a dibujar eso. También hay un orden, en el orden de los licores, hay un orden, es 1, 2, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 2 y falta uno, pero es un orden, es una secuencia que se logra ver. También encontramos aquí que alcanzamos a ver unas líneas céntricas o sea, son líneas conectadas. Todas se conectan con todas prácticamente. Hay una alta iluminación. Obviamente no hay un equilibrio entre lo que hay acá y lo que hay acá, o lo que hay acá y lo que hay acá. No hay equilibrio. El traje del color rojo hace que haya un contraste entre el fondo blanco. Esta séptima escena es donde Jack está buscando al niño y tiene un hacha en la mano, que es esta. Bueno, principalmente se nota que él es el eje central. Hay un contraste de figuras entre el reloj circular y pues el marco que también ocupa gran parte de la composición. Hay una profundidad. El peso está en el personaje, está en este caso en Jack, porque es el foco visual. Se nota que es un espacio pequeño. em, los colores son muy cálidos, siempre se ve la iluminación, como mencioné anteriormente, muy tenue. La octava escena es una de las más también reconocidas porque es el bar donde la mayor parte, bueno, hay muchas escenas donde Jack aparece hablando con el camarero anterior, pero pues como se dijo era una alucinación. Ok, lo que se quería lograr no se logró muy bien, pero era que esto, o sea, todo se dirigiera hacia allá, ¿sí? Que el eje visual fuera este. Em, entonces, al querer lograr eso, el eje no es céntrico, todo recae hacia acá, el peso recae hacia allá. Los colores son muy cálidos, es el rojo, el café y el amarillo y blanco. Son los colores principales que se encuentran. Hay altos puntos de luz. Esto es un alto punto de luz que genera esa escena. Hay una secuencia de elementos al ver las sillas.
y un orden, se ve un orden. También se ve un equilibrio, ya que no nada está sobrecargado en nada. Su axialidad es hacia el costado izquierdo, lo que decía aquí, todo hacia allá. Y ya, por esta escena. Esta novena escena es la escena de las gemelas, donde Andy tiene una de sus alucinaciones o visiones. Y pues como se pueden dar cuenta, hay una profundidad hacia el centro. El eje central son ellas. Por lo tanto, todo el peso recae hacia ellas. Hay un contraste de colores entre el vestido de ellas, que son un color frío, con el de más ambiente, que es un color muy cálido. Hay pues el plano base obviamente sería el del fondo. Eh, hay una sensación de, o sea, por la música hay una sensación muy de miedo, muy siniestra. Lo que es lo mismo, hay un equilibrio, ya que lo que se repite, lo que hay acá se repite al otro lado, pero pues obviamente no pasa lo mismo de arriba y abajo. Y ya por último, la última escena es de una foto antigua que se ve, como se ve, los colores de las tonalidades son muy cálidas. Hay una superposición de elementos, me refiero a la lámpara, superpone el fondo. Em, También una secuencia de elementos, ya que se supone que estas de atrás son foticos. Em, También hay un eje visual que en este caso es, o sea, todo hacia la foto del centro, porque después lo que hace la cámara es enfocarse en esa foto, ya que es donde prácticamente termina la historia. Hay un equilibrio de elementos, lo que hay al lado izquierdo está al lado derecho. Hay un contraste de figuras, por lo mismo los círculos, y de resto todo es muy geométrico, entonces el contraste y la figura que pues de pronto resalta es esa, por lo diferente y por lo oscura, porque alrededor todo es muy cálido y esa es muy oscura. Y ya, muchachos, eso es todo.